Ya, entonces, ya vimos todos los procedimientos. Entonces, el primer ejercicio, eh, me salen todos los chats. Ahora, el primer ejercicio, parte 1, nos dicen que usted se adjudicó la construcción de un edificio que tiene las siguientes especificaciones, ¿ya? La resistencia especificada de proyecto o característica del hormigón es de 30 megapascales con 10% defectuoso y desviación estándar de 3,9 megapascales a los 28 días. El ingeniero calculista especifica que para el desimbre la resistencia del hormigón en terreno debe tener al menos el 75% de la resistencia especificada. A partir de los antecedentes de proyecto, el ingeniero diseñador de la mezcla recomienda una tal dosis de cemento, dosis de agua y la ecuación de Benoit del hormigón, que va a ser esta, ¿ya? La ecuación de Benoit es también una forma de estimar la resistencia del hormigón, la cual vamos a ver en el próximo taller, ¿ya? Hay una forma de hallar, es similar a la ecuación de Plomey, ¿no? Es la ecuación para estimar la resistencia en función de la madurez, ¿ya? También tiene una curva y se tienen que sacar las dos constantes. Pero en este caso no vamos a hacer eso, sino que solamente aquí nos dan la ecuación de Benoit, ¿ya? Entonces nos dicen que determina la edad de desimbre mínima posible utilizando Nuncio Saul bajo las condiciones anteriores y el régimen térmico del hormigón en terreno durante el curado de construcción es el siguiente, ¿ya? Entonces aquí están las mediciones de temperatura en terreno del hormigón. Si se fijan, tenemos temperatura hasta los 28 días, ¿ya? Y nos dicen, considere que para las condiciones de temperatura y humedad constante del hormigón, está la relación resistencia-tiempo, que va a ser Benoit, que es la ecuación que nos dan, y la relación resistencia-madurez representada por Plowman. Y nos dicen que evaluemos casos con la temperatura datum de 0 grados y menos 10 grados. Entonces, la solución, la primera parte, primero es determinar la resistencia mínima de desimbre. Acuérdense, cualquier pregunta me interrumpen nueva. Primero la resistencia mínima de desimbre, que nos decían que era el 75% de la resistencia especificada, ¿ya? Que era 30 megapascales, por lo tanto, la resistencia de desimbre es 22,5 megapascales. Luego, la edad de desimbre. ¿Cómo determinamos la edad de desimbre? Si tenemos la ecuación de Benoit, que relacionamos resistencia versus tiempo, entonces, si tenemos esta ecuación de esta manera, tenemos una resistencia de desimbre que va a ser 22 megapascales, entonces tenemos solamente una incógnita que va a ser T, y entonces vamos a tener que la edad de desimbre a 20 grados, estamos diciendo que va a ser a 20 grados, la temperatura de referencia nosotros decimos que va a ser a 20 grados, ¿ya? Entonces tenemos que decir ahora que la edad de desimbre va a ser a los 9,55 días a 20 grados, ¿ya? El paso 3 es determinar el índice de madurez a los 9,55 días a 20 grados, ¿ya? Entonces, con la ecuación de Nuncio-Saul, determinamos la madurez a los 9,55 días a 20 grados, de esta manera, ¿ya? En donde va a ser el tiempo equivalente, la temperatura de referencia, menos la temperatura de datum, que es 0. Entonces tenemos que la madurez va a ser de 191 grados Celsius por día, ¿ya? Entonces esa va a ser nuestra madurez a condiciones como estables. El paso 4 es determinar la tabla de madurez, ¿ya? Va a ser una tabla de este tipo, ¿ya? En donde por una parte vamos a tener el factor tiempo-temperatura acumulado, que va a ser la madurez, y con ello vamos a poder hallar el tiempo equivalente, ¿ya? O la edad equivalente. ¿Cómo llegamos a cada uno de a cada una de estas columnas? Bueno, la primera, la edad y la temperatura salen del enunciado, ¿cierto? Después el incremento de edad va a ser, en este caso vamos a ver solamente para la fila 3, este 0,25 va a ser 0,5 menos 0,25, ¿ya? El tiempo actual menos el tiempo anterior.
Después, la temperatura promedio va a ser el promedio de las temperaturas del intervalo actual o de los dos límites del intervalo, ¿ya? Y después la madurez, según Nurse Saul, va a ser, esto, ¿ya? Donde en este caso, como estamos viendo la fila 3, va a ser la madurez anterior, acumulada anterior, más esta, eso, a ver, ya, ahí no va ese delta T, ¿no? Va solamente un delta T, ¿ya? Por el promedio de temperatura menos la temperatura dato, ¿ya? Después del incremento de la edad equivalente, ocupamos el tiempo equivalente según Nurse-Saul, que va a ser la relación entre estas dos términos, ¿ya? Que va a ser la temperatura de este intervalo menos la temperatura datum, partido la temperatura de referencia menos la temperatura datum de nuevo por el intervalo de tiempo, ¿ya? Y después el tiempo equivalente acumulado, ¿ya? Sumamos todos los tiempos y finalmente, si queremos tener el tiempo equivalente acumulado en horas, lo multiplicamos por 24. Siempre sirve tener los tiempos equivalentes en días o en horas, ¿sí? Después, el paso 5 es buscar el valor de la madurez de paso 3. Entonces, el paso 3 habíamos tenido que la madurez era de 191 grados Celsius por día. Entonces, hacemos la tabla que mostré anteriormente, pero completa. Y vamos a ver dónde está nuestra madurez que habíamos determinado según el tiempo, que eran los 9.55 días, ¿ya? Entonces, vamos a ver dónde está, vamos a ver dónde está esos días, los 9.55. Entonces nos paramos en en estas dos filas, ¿ya? De nuestro tiempo equivalente va a ser 9.55. Pero no tenemos el 9.55, entonces tenemos que interpolar este intervalo, ¿ya? Entonces, ¿cómo interpolamos? 9.75 menos 9.06, partido 4.5 menos 4, así. Entonces, vamos a tener acá 9.55. A ver, ahí, perdón. Entonces, va a ser 9.75 menos 9.55. Y nos da que tenemos una temperatura equivalente de diciembre, en este caso, de 4.34 días. Entonces, podemos decir que a los 4.34 días en el hormigón, o sea, el hormigón tendrá una resistencia similar a la que tendría a los 9.55 días en el laboratorio, ¿ya? ¿Se entiende hasta acá esto? Porque este paso es como importante. Si es que alguien tiene alguna duda, hable ahora o calle para siempre. Ya, asumo que no. Nico, yo. Dime. El 9,55, ¿de dónde lo sacaste? No caché. Teníamos acá la edad de Ya, de ahí. teníamos la ecuación de Benoit y así calculamos el 9.55. Ya, perfecto, gracias. Entonces ahora nos paramos en 9.55 en esta tabla y así hacemos la interpolación, ¿ya? Después, bueno, ahí tenemos para una temperatura datum de 0 grados Celsius, ¿ya? Para una temperatura datum de menos 10 grados, básicamente hacer lo mismo, ¿cierto? Tenemos la misma resistencia de Simbre, hacemos el mismo paso de Benoit, ya tenemos los mismos días, 9.55, aún no cambia nada, ¿cierto? Pero acá el índice de madurez también a los 9.55 días a 20 grados nos cambia el valor, ¿ya? ¿Por qué? Porque esta ecuación está en función de la temperatura datum. Entonces, como es menos 10, acá vamos a tener menos 10. Entonces nuestra madurez, en el caso de que la temperatura datum sea menos 10 grados Celsius, va a ser 286.5, ¿ya? Entonces hacemos la misma tabla de madurez y vamos al 955 acá, pero en este caso nos cambia la edad
que está medido en las condiciones como óptimas, a la temperatura de referencia, ¿ya? Entonces, hacemos nuevamente lo mismo, interpolamos en el intervalo que se encuentra el tiempo equivalente acumulado, o sea, calculado, ¿ya? Entonces, acá, nuevamente hacemos la interpolación, 9,55 es el valor, y lo que nos cambia en este caso es lo que va abajo, ¿ya? Entonces, en el caso de que nuestra temperatura datum sea de menos 10 grados Celsius, nuestro tiempo equivalente de diciembre va a ser a los 5,96 días, ¿ya? Que esto va a querer decir que a los 5,96 días el hormigón tendrá una resistencia similar a la que tendría los 9,55 días en laboratorio, ¿ya? Si se fijan, en este caso que tenemos una temperatura datum menor, la temperatura de diciembre es, o sea, perdón, el tiempo de diciembre es mayor, ¿ya? Es decir, que porque esta reacción, digamos, se demora más en partir porque o empieza, no, perdón, nada, nada. Ya, después el ejemplo 1, parte 2, nos dicen realizar el procedimiento de la función de madurez de Freisleben, Hansen y Pearson con los siguientes parámetros, ¿ya? La energía aparente nos dan que es 45.000 joules por mol, la constante universal de los gases, entonces tenemos Q, así nos evitamos como más términos, entonces va a ser 5.412 Kelvin. Entonces, hacemos lo mismo que para la parte 1, la resistencia de siembra va a ser la misma, el tiempo de siembra va a ser el mismo, pero bueno, acá va a ser lo mismo también. En este caso ocupamos, como al principio de la clase les dije que solamente vamos a ocupar para el índice de madurez la ecuación de Nurse-Saul, entonces vamos a tener que la madurez va a ser la misma en el caso, que en el caso anterior, ya va a ser de 191 grados Celsius por día. Entonces, hacemos la misma tabla de madurez, los mismos pasos, vamos a tener esos del enunciado, el incremento de edad es el mismo, la temperatura de promedio va a ser la misma, y bueno, después la madurez, que va a ser la misma, y en este caso lo que cambia va a ser el incremento de edad equivalente, ¿ya? En este caso, como nos piden por Freisleben, Hansen y Pearson, vamos a utilizar esta ecuación no lineal, ¿ya? Entonces esto es lo que va a cambiar. Y después el tiempo equivalente acumulado es básicamente sumar el actual con el anterior, y después, si lo queremos traspasar a horas, entonces por 21. Entonces, el paso 5, buscar el valor de madurez de paso 3, que era 191 en la tabla. Vamos a tener la tabla. En este caso tenemos que, bueno, vamos a los 9,55 días, ¿ya? Y va a estar más o menos entre el 2 y el 1,5, ¿ya? Pero ¿qué pasa acá? Que estamos viendo una relación no lineal, entonces no podemos interpolar de forma lineal, y tampoco podemos interpolar entre dos puntos, ¿ya? Porque no tiene mucho sentido. Entonces lo que hacemos es interpolar con 4 puntos, ¿ya? Entonces, ¿cómo interpolamos esto? La relación no lineal, por lo que conviene realizar una regresión logarítmica entre 1 y 2,5, ¿ya? Es decir, con 4 puntos. ¿Cómo hacemos esto? En Excel hacemos esta regresión, ¿ya? Tomamos los 4 puntos, hacemos una línea de tendencia, sacamos la regresión. En este caso tenemos un R cuadrado de 0,99, es decir, que la regresión es válida, ¿ya? Y con eso podemos colocar el tiempo de diciembre en condiciones óptimas, que era los 9,55, y eso nos va a decir que el tiempo de diciembre va a ser a los 1,61 días, ¿ya? En este caso es mucho menor que para Nurse-Saul. Entonces, podemos decir que a los 1,61 días el hormigón tendrá una resistencia similar a lo que tendría a los 9,55 días en laboratorio. La parte 3 nos dice que a qué edad del hormigón en terreno alcanzaría la resistencia requerida de proyecto, ¿ya? Considerando que la resistencia especificada es de 30 megapascales, con desviación estándar de 3,9, bla, bla. Entonces la solución, el paso 1 es determinar la edad en laboratorio. Si se fijan, como nos dice la resistencia especificada va a ser a los 28 días. Entonces en verdad nos da lo mismo cuál sea la resistencia, ¿ya? Necesitamos solamente la edad del laboratorio, ¿ya?
Por eso si nos dicen la edad requerida o especificada, lo que sea, en verdad va a dar lo mismo porque estamos viendo una edad a 28 días, ¿ya? En este caso a 28 días a 20 grados Celsius, ¿ya? Aquí no ocupamos Benoit, no. Entonces el paso 2 es determinar el índice de madurez a los 28 días a 20 grados Celsius. Y ocupamos las fórmulas típicas y vamos a tener entonces que eso es 928 horas, ¿ya? Van a ser, no, esos 28 días, perdón. Va a ser de 560 grados Celsius por día, ¿ya? Eso es madurez. A los 28 días va a ser 560 grados Celsius por día. Después hacemos la misma tabla, buscamos el valor de madurez, que era 560. Lo buscamos y va a estar acá. Y los 28 días además va a estar acá, ¿ya? Entonces, después hacemos la interpolación, que va a ser de así. Los tiempos equivalentes menos la edad media. Y vemos cuánto nos va a valer el valor de edad de 28. Entonces vemos el tiempo equivalente, ¿ya? Y eso no es tiempo de diciembre, sino que eso es tiempo, perdón, 28 días, ¿no? El tiempo equivalente a los 28 días va a ser de 22.68 días, ¿ya? Entonces, ahí tenemos nuestra edad equivalente que se logra la resistencia especificada, pero en terreno, ¿ya? Es decir, que a los 22.68 días el hormigón tendrá una resistencia similar a la que tendría uno de 28 días en laboratorio. Después nos dicen, para el ejemplo 2, suponga un mismo régimen térmico del hormigón durante una construcción de un pavimento. Los requerimientos técnicos son los siguientes. Hormigón clase GF 5.5. ¿Qué significa esto? Que necesita 5.5 megapascales de resistencia de diseño a la flexotracción, ¿ya? A los 28 días y 10% de defectos. En este caso, en vez de ser una resistencia a compresión, nos están diciendo una flexotracción, ¿ya? Que nuevamente es una resistencia. Se puede ocupar módulos. Entonces, por condiciones de congestión vehicular, el camino debe ser dado al tráfico lo más temprano posible y cuando la resistencia media del hormigón en terreno sea 1.5 megapascales. Los ensayos preliminares de flexotracción antes de la puesta en marcha de la obra a 20 grados Celsius y humedad relativa mayor a 95% son los siguientes. Entonces nos dan estas edades y esta resistencia, ¿ya? ¿Qué hacemos con esta edad y resistencia? Esperen, y nos preguntan a qué edad el hormigón en terreno alcanza la resistencia de diseño especificada y a qué edad del hormigón en terreno se podría entregar el pavimento al tráfico. Nos dicen la ecuación de Benoit, y entonces el primer paso es determinar las relaciones resistencia-tiempo, resistencia-madurez, para condiciones de laboratorio que nos decían que eran de 20 grados, ¿ya? Entonces, primero tenemos esta tabla, tenemos el enunciado nos da la edad y la resistencia a la flexotracción, y con eso nosotros podemos hallar la madurez, ¿ya? Como el tiempo equivalente, por la temperatura de referencia, que era 20, menos la temperatura datum, que en esta ocasión vamos a considerar como 0 grados, ¿ya? Por 24 horas, si es que lo queremos tener en horas, ¿ya? Entonces, de esa forma, nosotros vamos a poder tener una relación de resistencia versus madurez, ¿ya? Lo que podemos ocupar con Plowman, ¿ya? Entonces, Plowman nos dice que tenemos esta expresión que relaciona la resistencia en base o en función de la madurez. Si tomamos dos puntos, por ejemplo, la edad de 3 y 28 días, vamos a tener una resistencia de 3.7 y madurez de 1440, y a los 28 vamos a tener de 6 y 13.440. Entonces, hacemos la relación, ¿ya? Hacemos estas dos igualdades y con ello podemos determinar las constantes, ¿ya? Finalmente nos da que nuestra ecuación o relación de Plowman en grados Celsius por horas va a ser E, ¿ya?
Entonces, ¿a qué edad el hormigón en terreno alcanza la resistencia de diseño especificada? Tenemos que determinar la resistencia requerida primero. La resistencia requerida es básicamente de la misma forma que se saca la resistencia requerida para compresión, ¿ya? Tenemos T y el S, entonces la resistencia requerida va a ser 5.89 megapascales. Después tenemos que determinar la edad a la que se llega a esta resistencia. Con la ecuación de Benoit, que es el enunciado da, ¿ya? Entonces vamos a tener esta ecuación, metemos estos 5.89 al lado izquierdo, entonces vamos a tener el tiempo. Y el tiempo nos dice que cuando se cumple esta resistencia va a ser, que va a ser a los 24.22 días a 20 grados Celsius. Entonces el paso 5 es determinar el índice de madurez en laboratorio. Y este lo determinamos como los días por, en este caso, si lo queremos tener en horas, entonces vamos a tener los 24.22 por 24 por la temperatura de referencia menos, ese es un menos, perdón, menos la temperatura datum, ¿ya? Y en este caso lo podemos tener en horas o en días, y vamos a tener la madurez, ¿ya? A los 24.22 días. Entonces después podemos ocupar la misma tabla del ejemplo 1 parte 1, y buscamos el valor de madurez del paso 5, ¿ya? Entonces buscamos el valor de madurez, o sea, ¿sí? Y después interpolamos en estas dos filas, ¿ya? Entonces interpolamos como el valor superior menos el inferior y así. Entonces, de esa forma podemos tener el tiempo equivalente, en donde nos decían que la resistencia al laboratorio se cumplía a los 24.22 días. En este caso, el tiempo equivalente o la edad equivalente se cumplía a los 18.82 días, ¿ya? Una edad menor. Y eso. Y eso. Eso, ojalá se haya entendido. No sé si es que tienen alguna duda.